eras esclavo, yo soy el Señor tu Dios. Bien, familia, ahora sí entramos de lleno con lo que nos convoca este fin de semana. Continuamos con el segundo tema de esta nueva serie. Iniciamos la semana anterior. Tiene que ver con esta palabra decálogo, que básicamente apunta o hace referencia a los 10 mandamientos que nosotros encontramos registrados allá en el libro de Éxodo, más o menos, o a partir más bien del capítulo 20 del libro de Éxodo. Recordar, como nos hacía ver el Paz Richie la semana anterior, que no estamos frente a una lista de reglas. Cuando venimos a los 10 mandamientos es importante abordarlos desde esta perspectiva. No es solamente una lista de reglas que tienen como propósito echarnos a perder la diversión, ¿sí? Esa es la forma común en la que abordamos los mandamientos generalmente, como esas reglas que aparecen escritas en algún cartelito en las piscinas de los hoteles. No sé si ha visto que dice: no coma, no beba, no corra, no haga clavados. Y uno dice: de ahí, mejor me hubiera quedado guardado en la habitación, ¿verdad? Pero las respetamos, ¿sí? Porque sabemos que tienen un propósito. Esta comprensión equivocada, distorsionada de los mandamientos es lo que nos ha llevado muchas veces a rechazar a Dios, para, según nosotros, vivir de una manera más libre, como a nosotros nos dé la gana. Sin embargo, cuando hablamos de los 10 mandamientos, es importante tener en cuenta que nosotros no solamente estamos frente al estándar de conducta que Dios espera de su pueblo, en primer lugar, en la forma en la que nosotros nos relacionamos con Él, y a partir de allí, en la forma en la que nos relacionamos con nuestros semejantes. Y además de eso, entendemos que los 10 mandamientos o este decálogo también revela aspectos fundamentales del carácter de nuestro Dios. Estamos delante de un Dios único, de un Dios fiel, de un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios que nos ama, un Dios compasivo. Eso revela el decálogo. En palabras de este hombre, Mervyn Brenneman, él escribió lo siguiente. Él dice: debemos ver los 10 mandamientos como parte del plan redentor de Dios, parte de su relación especial con su pueblo. El decálogo nos provee una guía para saber cuál es su voluntad. Cada mandamiento provee un principio y señala un área donde hay peligro de desviarse de esa voluntad. En la Biblia podemos ver cómo estos principios fueron aplicados en cada época, cómo Jesús los aplicó, importante, y cómo debemos aplicarlos en nuestra vida, ¿sí? Entonces hoy nosotros lo que vamos a hacer es profundizar en los primeros 3 mandamientos expresados por Dios en este decálogo. Y estos primeros 3 mandamientos, como vamos a ir viendo en el desarrollo del mensaje, prácticamente se resumen en un solo principio que tiene que ver, preste atención, con la exclusividad que Dios exige de parte nuestra, ¿sí? Él desea relacionarse con nosotros de una forma exclusiva. Él quiere ser lo primero. Él quiere ser el centro de nuestras vidas. Éxodo 20, versículos del 3 al 5. Este es el texto base sobre el cual desarrollamos el tema de hoy. Dice así: no tengas otros dioses además de mí. No te hagas ninguna imagen, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Y entonces ya leemos este texto y nos damos cuenta que nosotros estamos delante de un Dios que no está dispuesto a compartir ni su gloria ni su grandeza con absolutamente nada ni nadie, ojo, que quiera competir por la conquista de nuestro corazón, ¿sí? Hay cosas que cotidianamente
están echándose una pulseada en nuestro corazón para quedarse con ese lugar que solamente le pertenece a nuestro Señor, ¿sí? Pensaba, por ejemplo, y ahora lo mencionaba Cintia mientras nos dirigía en el tiempo de la alabanza, recién finalizó el Mundial de Fútbol, así que lo tenemos muy fresquito. Y pensaba que cuando nosotros vemos lo que ocurre alrededor de un evento como este y empezamos a ver los detalles que no tienen que ver precisamente con la competencia deportiva, sino con lo que pasa alrededor, empezamos a ver que estos grandes eventos culturales se convierten en una gran vitrina que ponen al descubierto quién o quiénes o qué verdaderamente está gobernando los corazones de muchos. Por mencionar algunos ejemplos, sacrificios extremos. Escuchaba de personas que se endeudaron y vendieron absolutamente todo para poder ir a ver a sus equipos. Imagínense el nivel de sacrificio que es ese, ¿sí? Exaltación del hombre, Dios, ídolo, rey, el más grande de todos los tiempos. Y una serie de expresiones que elevan al ser humano y lo posicionan en lugares que no le corresponden. Pasiones desordenadas, personas arrojando sus televisores contra el suelo y destruyéndolos simplemente porque su equipo no ganó. Incapaces de controlar sus emociones. Identidades deformadas, ¿sí? Si mi equipo gana hoy, yo estoy muy bien. Me siento feliz, pero si mi equipo pierde, entonces ya no estoy tan feliz. Me siento triste, me siento desanimado, siento que algo me falta, ¿sí? Y entonces empezamos a vivir de esta manera, algo que es temporal, algo que es pasajero, algo creado por hombres, termina convirtiéndose en aquello que determina lo que somos y que determina cuánto valemos. Qué lamentable, ¿no? Cuando podemos obtener esto de forma permanente, real y duradera desde nuestra relación con Dios. Decían estos días en una entrevista que escuché por ahí el presidente de la FIFA: somos el proveedor oficial de felicidad para la humanidad desde hace 120 años. Y uno dice, cuánta arrogancia, ¿no? Qué impresionante. Lamentablemente es la realidad de muchos. Su alegría, su gozo radica en cuando juega su equipo y más aún cuando su equipo gana, ¿sí? Solo eso les provee felicidad. Depositan su confianza en un deporte y en alguna otra serie de cosas. Y ¿sabe algo, familia? No existe nada, absolutamente nada creado en este mundo que pueda hacer en el corazón del ser humano lo que solamente Jesucristo puede hacer, ¿sí? Ni un trabajo, ni un deporte, ni un título, ningún bien material. Y yo no sé cómo reaccionaría usted a esto. Preparando este mensaje me vino esta idea a la mente, pero me molestaría muchísimo si una tarde llegara yo a mi casa y me encuentro a alguien bien aplanado, alguien que no conozco, un intruso, bien aplanado en el sillón de mi casa y que se está comiendo mi comida y que está mirando series en Netflix y que está ocupando un lugar que no le corresponde y apropiándose de lo que no le pertenece. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos? De una, ¿verdad? Pero lo que esté a nuestro alcance inmediatamente para decirle, va jalando, este lugar no le pertenece, ¿sí? ¿Qué pensará Dios cuando Él ve nuestro corazón lleno de ocupas, absorbiendo nuestra vida y posicionándose en ese lugar que le pertenece solamente a Él, ¿sí? Éxodo 25 en la parte B dice: yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Acompáñenme a orar, familia. Brevemente nos ponemos en manos del Señor para continuar en esta mañana. Padre bueno, aquí estamos en casa. Gracias por ese privilegio, una manifestación de tu gracia, poder estar reunidos en tu nombre, adorándote con libertad. Háblanos, Señor, es nuestra petición genuina de nuestro corazón, que tu palabra una vez más nos sane, nos transforme y nos enseñes a vivir de una manera distinta, dándote a ti la honra y la gloria que solamente tú mereces. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Me gustaría iniciar compartiendo una definición de idolatría, porque es muy común
que la reacción que se produce cuando nosotros escuchamos esta palabra es de manera rápida y a manera de acusación señalar siempre hacia otro lugar. Volteamos la cara, señalamos a otra persona, señalamos hacia otras religiones, asumiendo que esto no tiene nada que ver con nosotros, sin embargo está muy lejos de la realidad. Según el diccionario, idolatría se define de la siguiente manera: amor y admiración desmedida hacia algo o alguien al punto de adoración. El problema no es admirar a alguien. Hay personas que respetamos profundamente por la forma en la que han vivido, han modelado en nosotros el carácter de Cristo, un papá, una mamá, un pastor, un amigo, un líder. El problema no es ese, el problema es cuando esa admiración se vuelve de una manera desmedida, ¿sí? Y esto hay que prestarle atención porque podría tratarse de un problemita que muchos de nosotros, sin ser conscientes, quizá podríamos estar padeciendo. Porque la idolatría no se produce cuando mostramos admiración hacia alguien, sino cuando esa admiración nos lleva a nosotros a entregarles aquello que es exclusivo de Dios, nuestra adoración. Nuestra adoración le pertenece solamente a Dios. Y adoración es muchísimo más que cantar el fin de semana. Adoración es lo que nos apasiona, es nuestra fuerza, es nuestro vigor, es nuestra vida, le pertenece a nuestro Señor. De pronto se lo podríamos estar dando a otra cosa o a otra persona. Todo aquello a lo que le entregamos lo mejor de nosotros, haciéndonos darle a Dios y en consecuencia a lo que le importa a Dios, lo que nos sobra, esa familia es el ídolo al que estamos adorando, ¿sí? Y toma muchas formas esto. Puede ser una persona, sin duda alguna, famoso, deportista, artista, cantante, algún líder religioso, un pastor incluso. Una corriente de pensamiento ideológica o teológica también. De pronto empieza a tener más peso la voz del erudito que la voz de Dios. Un trabajo, un ministerio, una relación. Washington Padilla lo expresa de esta manera. Él dice: los ídolos no son solo imágenes de madera, piedra o metal. Atención con esto. Es cualquier realidad terrena o creación nuestra que toma el lugar de Dios en nuestra vida. Puede ser una persona, una nación, una institución, un grupo, un partido, un sistema económico, político o religioso, las riquezas materiales y las tradiciones. Cualquier realidad en la cual ponemos nuestra confianza. Los seres humanos con frecuencia ponemos nuestra confianza en estas cosas pensando que son la respuesta a la inseguridad de la vida, ¿sí? Leemos estos 3 primeros versículos del Decálogo a partir de Éxodo 23 y nos preguntamos: ¿qué nos dice Dios en estos primeros 3 mandamientos? ¿Y cómo es o cuál es esa respuesta exclusiva que Él espera de parte nuestra, aquellos que fuimos rescatados? Que Él dice: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la esclavitud de Egipto, el país del cual tú eras esclavo. ¿Sabes? Todos nosotros en Cristo tenemos una historia de Éxodo que cuenta ese momento de redención, del lugar del cual Jesucristo nos rescató y nos hizo libres. Él espera una respuesta exclusiva de parte nuestra. ¿Cómo es esa respuesta? Menciono 3 puntos al respecto. Lo primero que quiero mencionar, o lo primero que Dios nos dice más bien es: no le entregues a otro mi lugar, no me reemplaces. No le des a nadie más mi lugar, ¿sí? Versículo 3 nuevamente: no tengas otros dioses además de mí. Y tiene que ver con esto que hemos estado hablando, tiene que ver con esta lealtad exclusiva que Dios exige por parte de su pueblo. Es esta lealtad que surge en nuestro corazón a partir de una convicción profunda de quién es Él, de lo que ha hecho por nosotros, de su palabra escrita, revelada para que le conozcamos. Esa misma lealtad que llevó a aquel primer grupo de apóstoles de la iglesia del primer siglo en medio de la hostilidad y de la persecución y de la oposición a decir lo siguiente, Hechos 5, versículo 29: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Esa es la lealtad que Dios espera de nosotros. Esa es la lealtad.
esa convicción aquí en el corazón, que no negocia, que no cambia su señorío por absolutamente nada ni nadie, ¿sí? En el mundo antiguo, los pueblos, las personas tenían por costumbre distribuir su confianza en diferentes elementos de acuerdo con sus necesidades, ¿sí? Entonces ellos tenían un Dios para la lluvia, tenían otro Dios para la guerra, tenían otro Dios para la fertilidad, tenían otro para la cosecha, y así andaban brincando de un lado al otro. Su lealtad estaba dividida. Su lealtad estaba dividida. Entonces, cuando Dios nos dice a nosotros: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no se está refiriendo a que existan otros dioses con el mismo poder o autoridad que Dios. De ninguna manera, no existen. Lo que Dios nos está diciendo, Él se refiere más bien a no reemplazarlo en nuestro corazón, depositando nuestra confianza no en la fuente, sino en los medios, no en el creador, sino en lo creado. Eso es lo que hacemos constantemente. Lo reemplazamos a Él. Y aquello que Él usa para bendecirnos, para proveer, para sanar, empieza a ser aquello en lo que depositamos nuestra confianza. Y deja de ser Dios el primer lugar en nuestra vida. Su anhelo es ser el centro de todo lo que somos. Es ser lo primero en todo lo que hacemos. Cada decisión, cada paso que vamos a tomar, cada acción. Señor, tú eres el centro, te pertenezco. ¿Cómo quieres que lo hagamos? ¿Qué quieres que hagamos para que a partir de allí todo lo demás empiece a gozar de su favor, de su bendición, de su plenitud, de su gracia, de su misericordia? ¿Sí? Me escribe en estos días un amigo, me manda un mensajito por WhatsApp. Es una persona que admiro mucho, saludablemente, lo respeto mucho. Es un hombre de fe, un cristiano extraordinario, pero al mismo tiempo es un hombre de ciencia. Él es un médico cirujano, es un profesional de alto nivel en el área de la salud. Y entonces me dice: Coco, quiero contarte que fui invitado a un programa de televisión y me invitaron a hablar sobre el siguiente tema: ¿son posibles los milagros en la medicina? Y entonces yo le digo: uy, wow, qué interesante, ¿verdad? Qué buen tema. Y que lo estén tomando en cuenta él, porque es bien sabido que en el mundo de la ciencia y de la medicina, pocas veces en primer lugar se le da lugar a lo sobrenatural. Casi nunca se le da crédito a Dios. Y en segundo lugar, ese crédito con mucha frecuencia se le adjudica al esfuerzo humano, ¿sí? Entonces él me dice: quiero contarte que sí voy a participar, pero voy a hacerlo solamente porque quiero dejar en claro a quién es que hay que darle las gracias, ¿sí? Wow, hay convicción allí. ¿Quién es el Señor de su vida? ¿Quién gobierna su vida? No hay lealtades divididas, hay exclusividad hacia su Dios, y reconoce que solamente es un medio, un canal a través del cual Dios hace su obra, ¿sí? Nuestro Creador Jesucristo, que nos rescató, que nos sana y que usa diferentes medios para que su buena voluntad se lleve a cabo en nuestras vidas. Pero a nosotros nos resulta muy fácil poner la confianza en estas cosas, ¿sí? Ponemos la confianza en el médico, ponemos la confianza en el tratamiento, en el diagnóstico, en el pronóstico, en la estadística, en el Excel, en el pastor. Tenemos que estar muy despiertos, muy atentos. ¿Sabe, iglesia? Estos falsos dioses que constantemente están allí intentando apropiarse de nuestro corazón, ellos no vienen a nuestra vida como un enemigo declarado de Dios, amenazante, feo, destructivo, que sabemos el daño que nos va a ocasionar. Se presentan sutilmente con el propósito de confundirnos, ¿sí? Haciéndonos pensar que pueden hacer por nosotros lo que solamente Dios puede hacer. Y empiezan a seducirnos para que nosotros depositemos nuestra confianza en esto: dinero, éxito, poder, fama, conocimiento. Tanto Jesús como Pablo, en diferentes pasajes de las Escrituras, reafirmaron que existe solo un Dios. Y además de eso, reafirmaron que es imposible para un ser humano vivir con el corazón dividido. No podemos vivir con lealtades divididas, porque tarde o temprano vamos a terminar entregándonos a esto que consideramos nuestro mayor tesoro. Mateo 6:24, Nueva Versión Internacional, dice: nadie
Nadie es nadie, ninguno de nosotros puede servir a dos señores. No se puede, aunque pensemos que sí. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. La pregunta es hoy en nuestra vida, ¿cuál es el Señor al que nosotros servimos? Primera de Corintios 8, 4, 6, este es Pablo. De modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene ningún valor en este mundo y que hay un solo Dios. Aunque haya los así llamados dioses en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Que nadie nos engañe, familia, y que el Espíritu Santo nos ayude en una mañana como esta, que podamos ser humildes y decir: Señor, muéstrame, revélame, Dios, si es que hay alguien que está usurpando tu lugar en mi corazón. No lo quiero más allí, no lo queremos más allí. Arráncalo, Dios. Queremos que tú seas el Señor de nuestra vida y que el crédito de lo que somos, de lo que hacemos y de lo que tenemos se lo quede la persona correcta, Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Número 1, Dios nos dice: no me reemplaces, no le des mi lugar a otro. Pero número 2, Dios también nos dice, ojo con esto, no distorsiones mi carácter. No distorsiones mi carácter. A este punto quiero que prestemos atención, porque es probablemente uno de los más peligrosos y comunes a los que nos enfrentamos, no solo como sociedad, sino también nosotros los cristianos. Porque no solo somos capaces de reemplazar a Dios en nuestro corazón, como acabamos de ver, cambiándolo por cualquier cosa que nos provea una falsa sensación de seguridad, sino que además de esto, con el propósito de validar aquellas conductas y aquellas prácticas que no son consecuentes con el carácter de nuestro Dios Santo, nos volvemos capaces entonces de distorsionar ese carácter para fabricarnos un Dios a nuestra medida, ¿sí? Y entonces invertimos el orden. En lugar de vivir a partir de esta verdad revelada en la palabra de Dios, existe un único Dios que nos creó a nosotros, que hizo al ser humano conforme a su imagen. Terminamos nosotros, los seres humanos, creando dioses conforme a nuestra propia imagen, conforme a nuestras propias ideas, conforme a nuestros propios conceptos. Éxodo 24. No te hagas ninguna imagen, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Y esto es importante, familia, porque la amplitud del versículo es mucha, es muy amplio lo que Dios está confrontando aquí. No se reduce a una figurita colocada en algún rincón de la casa o de algún lugar. Es muchísimo más que esto. Tiene que ver con toda representación de Dios física, mental, que nace a partir de conceptos humanos, no de la revelación de Dios, y que pretende reducir a Dios o encerrar a Dios en una versión que nosotros podamos controlar, una versión de Dios acomodadiza a nuestra manera de pensar, una versión de Dios que apruebe nuestros deseos, que responda a nuestras demandas, que se ajuste a nuestras expectativas. Versículo 5, no te postres delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. ¿Sí? Seguramente la mayoría de nosotros en algún momento hemos escuchado, o de pronto quizás también hemos dicho alguna de estas frases, expresiones comunes. Yo creo en Dios a mi manera. ¿Sí? ¿Ha escuchado usted algo como eso? Yo me relaciono con Dios a mi manera también, como si nosotros pusiéramos las reglas de cómo es que se debe producir esa relación con el Creador, ¿sí?
Y estas frases solamente revelan esta forma de pensar propia de nuestra cultura, donde pensamos que cada persona tiene el derecho de definir cómo es Dios y quién es Dios en función de nuestra propia experiencia o comprensión de las cosas. Y esto es peligrosísimo. J.L. Packer se refiere a esto de la siguiente manera. Él dice: las imágenes engañan a los hombres, sugieren ideas falsas acerca de Dios. La forma inadecuada en que lo representan pervierte nuestros pensamientos sobre Él e imprime a la mente errores de todo tipo en cuanto a su carácter y su voluntad. Podemos pensar en las consecuencias que acarrea el hecho de que cada uno de nosotros imagine a Dios a su manera, ¿sí? Muy peligroso. Muy peligroso, porque cuando esto empieza a ocurrir en nuestra vida y entonces empezamos a formarnos una imagen de Dios que no es real y empezamos a depositar confianza en todos estos ídolos contemporáneos, es allí donde viene la frustración, es allí donde viene desánimo, es allí donde viene desgaste y donde finalmente se produce rechazo a todo lo relacionado con Dios, porque estamos esperando que estas imágenes, que estos dioses falsos hagan por nosotros lo que son incapaces de hacer. No pueden hacerlo porque no son reales, no existen, son ilusiones. Hay que estar muy despiertos. Quiero que prestes atención a esta imagen que va a aparecer allí en la pantalla. Me la encontré hace muchos años en redes sociales y ahí mismo le tomé screenshot y me la guardé porque me llamó mucho la atención. Este es un piloto de carreras que en el aeropuerto se encontró con el entrenador de fútbol de la selección argentina y subió este posteo a sus redes sociales. En el texto que él comparte allí arriba de la fotografía, él escribe lo siguiente: no tienes idea de lo que te admiro, ¿sí? Hasta ahí estamos bien, no habría ningún problema. Un hombre humilde, respetable, que ha trabajado duro para obtener algunos logros para su país, eso está bueno. Dice después: gracias por tanto, y ojo aquí, me arrodillo ante tus pies. Peligrosón, ¿verdad? El tema. No sé si se acuerdan la definición que dimos al principio de idolatría. Eso es cuando admiración excesiva, ¿sí?, nos conduce a darle a otros lo que le pertenece solamente al Señor, ¿sí? Pero entonces yo entro a la fotografía, a los comentarios, a ver qué pone la gente, ¿verdad? Y empiezan estos comentarios de personas ahí rasgándose las vestiduras y cómo es posible, y qué idolatría, y qué blasfemia, y qué esto, y qué lo otro, y que aquí, que allá. Y bueno, obviamente no aprobamos de ninguna manera esta expresión de me arrodillo ante tus pies. Está muy fuera de lugar. Sin embargo, me preguntaba qué distorsión de Dios, qué imagen de Dios hemos creado en nuestra mente, que sin necesidad de escribir nosotros me arrodillo a tus pies, terminamos inclinados ante una idea, ante un concepto que coincide con nuestros deseos, pero que rechaza todo aquello de su carácter que nos confronta, ¿sí? Y entonces ahí estamos siempre: idolatría, sí, aquellos, eso no me toca a mí, no, nosotros los cristianos no. Mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Vean lo que escribe Pablo en Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 25. Dice el 21: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual. De modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre, ¿sí? 5 versículos, es un parrafito apenas, pero que describe nuestra sociedad, ¿sí? Esa es una descripción de la sociedad en la que nosotros vivimos y señala un peligro
del cual nosotros no estamos exentos, ¿sí? Tenemos que pedirle a nuestro Señor que sea su Espíritu Santo quien nos llene cada día, ¿sí? Que ese lugar le pertenezca solo a Él, que nuestra lealtad no esté dividida, ¿sí? Que no haya ni un milímetro de nada en nuestro corazón que quiera apropiarse de lo que solamente le pertenece a nuestro Señor, aquel que nos compró con su preciosa sangre en la cruz, ¿sí? Número 1, Dios nos dice: no me reemplaces, no le des mi lugar a nadie más. Número 2 dice: no distorsiones mi carácter, no me deformes, conóceme. Me revelé para que me conocieras y puedas tener una relación personal conmigo a través de Jesucristo. Y número 3, en estos primeros 7 versículos del Decálogo, Dios nos dice: no deshonres mi nombre, no deshonres mi nombre. Versículo 7, no uses el nombre del Señor tu Dios en vano, de forma superficial, ligera, ¿sí? Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en vano. Y nuevamente esto tiene mucha profundidad. Tenemos que detenernos a reflexionar en lo que Dios nos está hablando aquí, tomando en cuenta todo el contexto de lo que venimos estudiando, porque tiene que ver con la voluntad de Dios de que a través de nuestra forma de vivir, que entendemos abarca nuestras palabras, que entendemos abarca nuestras acciones, que a partir de nuestra forma de vivir, su nombre sea exaltado, su nombre sea honrado y su nombre sea dado a conocer dignamente, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a vivir para nosotros mismos, ¿sí?, con estas lealtades divididas, depositando confianza en cosas terrenales, y cuando empezamos a deformar en nuestra mente y corazón el carácter de Dios para ajustarlo a lo que nosotros creemos es más conveniente, entonces empezamos a usar a Dios como una excusa para hacer nuestra voluntad. Mostramos infidelidad porque estamos pretendiendo que su santo nombre se convierta en un medio para alcanzar nuestros intereses, en lugar de vivir nosotros para darle gloria a ese nombre. Queremos glorificarnos a nosotros mismos, usando de una forma inapropiada el nombre de nuestro Dios. Este tercer mandamiento nos recuerda que estamos delante de un Dios santo que cuida la pureza de su nombre también, y que nos ha elegido. Ese es un enorme privilegio, que nos ha elegido, que nos ha llamado para que seamos sus representantes en la tierra, y desea que lo hagamos bien, ¿sí? Estoy seguro que ninguno de nosotros que desee conservar ese trabajito a través del cual Dios provee para suplir nuestras necesidades, cualquiera de nosotros que desee conservar ese trabajo, de ninguna manera nos vamos a permitir hacer cosas incorrectas o inapropiadas públicamente, utilizando el uniforme con el logo de la empresa o el vehículo de la empresa. Jamás lo haríamos, porque eso tendría consecuencias para nosotros, ¿sí? Porque es que entonces muchas veces, habiendo confesado que Jesucristo es nuestro Señor y utilizando una serie de distintivos que nos identifican como seguidores de Cristo, porque es que a veces nos permitimos vivir de una forma que no honra ni su nombre ni su carácter, ¿sí? Con razón Jesucristo, en la oración modelo que nos enseñó, Él dijo que la prioridad siempre debe ser, ¿se acuerdan cómo empieza? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿sí? Santificado sea tu nombre. No podemos hacer a Dios más santo. Lo que sí podemos es honrar su nombre a partir de la forma en la que vivimos, ¿sí? Que nosotros vivamos de una manera digna del nombre de aquel a quien representamos, ¿sí? A manera de resumen, para ir entrando a la etapa final del mensaje, esta es la respuesta que entendemos Dios espera de nosotros. A partir de estos primeros 3 mandamientos que aparecen en el Decálogo, Dios nos dice: no me reemplaces. Él desea una relación exclusiva donde Cristo sea el centro de todo, lo primero para nosotros.
Él nos dice, no me distorsiones. Tiene que ver con una adoración verdadera, genuina, pero que nace de la revelación de Dios. Conocemos su carácter, sabemos quién es. Y a partir de ahí decimos, Señor, yo quiero adorarte por quien tú eres, por lo que tú eres, por lo que has hecho en mi vida. Y no me deshonres. Tiene que ver con una representación digna de su nombre. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué ven en nosotros de Dios otras personas cuando hablamos, cuando nos relacionamos en casa, en el matrimonio, en el trabajo, con las conversaciones que nos permitimos tener? ¿Estamos representando dignamente el nombre de Dios? Hace algunos años atrás, en mis años de juventud, 17, 18 años, una época de mucha rebeldía. Para mí, estaba enojado, estaba amargado, tenía furia, siempre estaba peleando con la gente, peleando con todo. Y estaba en esta búsqueda constante de identidad, no sabía realmente quién era, estaba en esta búsqueda constante de pertenencia, no sabía cuál era mi lugar, una búsqueda de propósito, no tenía claro para qué existía. Y entonces me uní a este grupo de personas que por mucho tiempo consideré amigos y que abiertamente manifestaban su ateísmo y su rechazo a Dios, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, yo adopto esta forma de pensar porque necesito encajar con estos, ¿verdad? Necesito ser igual que ellos para ganarme su respeto, ¿sí? Y el nombre de mi Dios, que hasta aquel momento era desconocido para mí, yo no era desconocido para Él, esa es la diferencia. Pero yo todavía no entendía muchas cosas y yo no usaba el nombre de Dios para otra cosa más que para decir tonterías, ¿sí? Tonterías, basura era lo que salía de nuestras bocas, pura basura. Y recuerdo que había una banda de rock que yo escuchaba mucho en aquel tiempo. Era una de mis bandas favoritas que se llamaba Sin Dios, ¿sí? Imagínense unas letras muy destructivas, nada edificante. Y aún hoy, 20 años después de haberme apartado de aquello, todavía vienen a mi mente porciones de letras de las que me arrepiento haber pronunciado algún día. Por eso tenemos que ser muy celosos de lo que le metemos a la cabeza, porque eso ensucia, ¿sí? Y el enemigo lo usa luego para acusarnos una y otra vez. Doy gracias al Señor por su fidelidad, por su misericordia, por el lugar del cual me rescató y a los lugares a los cuales me ha traído donde nunca me imaginé poder llegar. Solo Jesucristo es capaz de hacer eso. Pero entonces vino alguien y me regaló un póster de la banda, un póster grandísimo, de esos que pegaba uno en el cuarto, y el póster lo que decía era: ni Dios, ni patria, ni ley. Ese era el mensaje que tenía el póster. Y entonces yo en el momento le digo: uy, muchas gracias, pa, me lo llevo y lo pego en la pared de mi cuarto. Entonces llegué y lo posicioné ahí, y enfrente de mi mamá y de mi papá era como: vean qué malvado que soy yo, ¿verdad? Pero en la noche me acosté a dormir, me acosté a descansar, y en la madrugada me desperté muy incómodo. Me desperté muy incómodo por esto. No podía dejar de leer lo que estaba en ese póster. Me daba vuelta para un lado, me daba vuelta para el otro, me sacaba las cobijas, me volvía a poner las cobijas. No lograba sentirme en paz en aquel momento, sí. Había una lealtad dividida en mi corazón porque yo sabía que ese póster no debía estar ahí. Pero otra parte de mí quería dejarlo allí para mantener esta imagen de maloso, ¿sí? Pero entonces lo que hice fue, me levanté de la cama y dije: aquí se termina el problema. Agarré una tijera, le corté la parte que decía sin Dios y lo volví a pegar. Ahora solo decía sin patria y sin ley. Y entonces me acosté a dormir y me dormí tranquilo, ¿sí? Ya me quedé dormido. Yo no entendía mucho lo que pasaba aquella noche, sí. A veces me sentía como un cobarde porque me escondía detrás de una fachada para encajar.
pero en el fondo me sentía profundamente vacío, me sentía solo, me sentía triste. Y yo tenía ese póster ahí enfrente, yo decía, pero esto no es cierto. Y venían a mi mente recuerdos de enseñanzas de mi infancia que alguien me dio acerca de Dios. Yo decía, esto no puede estar bien. Y hoy entiendo que muy temprano en mi vida ese Dios santo, a quien hoy me esfuerzo e intento representar dignamente, ya empezaba a mostrar gracia sobre mí, sí. Ya empezaba a mostrar misericordia y compasión sobre mi vida. Ya empezaba a enseñarme y hacerme ver que Él es suficiente y que nada en este mundo, ni un grupo de amigos, ni una ideología, ni una banda de rock, ni un póster, ni una apariencia física, nada de eso podría darme a mi vida lo que solamente Jesucristo podía hacer. Solo Él podía llenar el vacío de mi corazón, ¿sí? Pasaron los años, vengo a Cristo, lo conozco. Es mi Señor, es mi Salvador. Ahora sé quién es y cómo es mi Creador. Y empiezo a entender cómo es la verdadera vida, ¿sí? Que la verdadera vida no es lo que decía en el póster. No es sin Dios, sin patria y sin ley, que es todo lo contrario. Que la verdadera vida y la verdadera libertad es con Dios, mi Padre Celestial, mi Creador, mi Señor. Es con patria, la celestial, el lugar al cual pertenezco y donde vamos a estar eternamente con Él. Y es con ley, su perfecta ley, la ley que alumbra nuestro camino. Ese es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Es demasiado lo que Dios ha hecho por nosotros. Le pertenece nuestra vida, le pertenece nuestro corazón, y queremos que Él gobierne todo de nosotros, que no haya ni una sola área de nuestra vida que esté siendo gobernada por otra cosa o por otra persona que no sea Él, ¿sí? Segunda de Reyes 17 confronta la idolatría de aquellos pueblos que, habiendo conocido a Dios, continuaron adorando sus propios ídolos. Dice versículo 41: aquellos pueblos adoraban al Señor y al mismo tiempo servían a sus propios ídolos. Lealtades divididas. Hasta el día de hoy sus hijos y sus descendientes siguen actuando como sus antepasados. Pregunta: ¿qué estamos heredando a nuestros hijos? ¿Qué le estamos legando a nuestras generaciones? Porque se nota cuando alguien realmente vive bajo el señorío de Jesucristo en todas las áreas de su vida, en las buenas y en las malas, y se nota cuando vivimos con un corazón lleno de lealtades divididas. Hechos 17 registra este momento en el que Pablo esperaba a sus compañeros en Atenas, y dice en el versículo 16 que le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos, ¿sí? Le dolió profundamente su corazón. Y esta era una ciudad famosa por su belleza arquitectónica, grandes edificios, esculturas, cada cosa apuntaba a una deidad. Una ciudad que se reconocía a sí misma como culta, educada, que hacía alarde de sus grandes filósofos y maestros. Y viene Pablo, un hombre sumamente intelectual, con mucho conocimiento, pero transformado por Cristo, y en lugar de deslumbrarse por estas creaciones humanas, lo que sintió fue dolor por la idolatría en el corazón de los atenienses. Un escritor pagano de la época dijo que era más fácil encontrar un Dios en Atenas que un hombre, ¿sí? Y podemos preguntarnos, ¿qué ha cambiado? La respuesta es triste, porque pareciera ser que no ha cambiado mucho. Que la sociedad continúa en decadencia, ¿sí? Poniendo su confianza en cualquier cosa por esa rebeldía en el corazón de no querer sujetarnos a la voluntad de nuestro Creador, ¿sí? Y esa idolatría, esa rebeldía de querer ser como nuestro propio Dios o fabricarnos dioses conforme a nuestra imagen, ¿sabe, familia? Hay que estar muy atentos, porque esta es la barrera que muchas veces le está impidiendo al mundo conocer a Jesucristo, porque las personas siguen teniendo sed. Hay necesidades, hay vacíos, hay soledad, tienen hambre, necesitan a Jesucristo. Él es la esperanza del mundo.
Ninguno de estos ídolos que están allá afuera intentando proveer seguridad puede hacer por alguien lo que solo Jesús puede hacer. Sin embargo, cuando se encuentran con nosotros, llamados a reflejar la grandeza y la gloria de Dios, lo que están viendo es más de nosotros. Nos hemos convertido en nuestro propio ídolo. Nuestros corazones llenos de nosotros mismos. Nuestras redes sociales hablan más de nosotros que de Cristo. Nuestros ministerios hablan más de nosotros que de Cristo. Nuestros planes nos señalan más a nosotros que a Cristo. Nuestros éxitos apuntan más a nosotros que a Jesucristo. ¿Qué le estamos mostrando al mundo? La pregunta que surge es si estamos dispuestos a renunciar a estas cosas, a renunciar a esa vanidad que se ha apoderado de nuestro corazón, que nos quiere posicionar en el centro de todo, a ese egoísmo que nos ha vuelto personas centradas en sí mismas, ¿sí? Renunciar a estas cosas en las cuales hemos puesto nuestra confianza y decirle: Señor, arranca lo que tengas que arrancar. Señor, toma tu lugar en mi vida. Toma tu lugar en mi vida, en mi corazón, en mi familia, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mis finanzas. Sé tú el centro de todo, ¿sí? Para que cuando otras personas nos miren a nosotros, entonces puedan verlo a Él. Y a partir de allí, Dios empiece a transformar sus vidas como lo ha estado haciendo con las nuestras. Amén. Póngase de pie, iglesia. Vamos a terminar este tiempo cantando juntos. Vamos a cantar esta adoración a nuestro Señor, pero hagámoslo desde el corazón, ¿sí? Con convicción. Con convicción, es decirle: Señor, perdón si en algún momento le di tu lugar a otra cosa, a otra persona. Hoy quiero, Señor, que una vez más tú seas el centro de todo, Señor. Jesucristo, sé tú el centro. Te lo pedimos en tu nombre, Padre bueno.
El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. El centro de mi vida es Jesús. Aquí estamos, Señor, declarando que tú eres el centro de todo, Señor. Eso es lo que anhela nuestro corazón, que tú seas el centro de tu iglesia, Señor. Perdónanos, Dios, si en algún momento hemos pensado que nos pertenece algo de esto, Señor. Tú eres el dueño, Dios. Te pertenecemos. Tú nos compraste con tu preciosa sangre, Señor. Y no hay nada en nuestra vida, Señor, que quede fuera de tu señorío, Señor. Hoy venimos delante tuyo, Señor, y te decimos: toma tu lugar, Padre, ese lugar que te corresponde, Señor, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, en nuestros planes, proyectos, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones. Sé tú el centro, Señor, para que a partir de allí todo empiece a tomar el lugar que le corresponde. Que ninguna de estas cosas, Señor, quiera usurpar tu lugar. Te lo pedimos en tu poderoso nombre, Jesucristo. Te lo rogamos, papá. Te lo rogamos, Señor. Dice tu palabra, Dios, cuando te preguntaron, Jesús, que cuál es el mandamiento más importante de todos, de ninguna manera anulaste esto que estamos estudiando en esta serie, Señor. Al contrario, lo pusiste en práctica, Señor, y nos reorientaste para que podamos comprenderlo de una manera diferente. Y dijiste: lo más importante siempre ha sido y siempre será: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y así queremos vivir, Señor Jesús. Arranca de nuestro corazón lo que tengas que arrancar, Señor. Te cedemos el lugar que a ti te corresponde. Ayúdanos, Padre, provéenos la fuerza, la determinación y la convicción que cada día necesitamos, Señor, para que tú seas siempre nuestro centro. Te lo pedimos, Señor, en tu poderoso nombre, el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, familia. Muchas gracias. Damos gracias a nuestro Señor. Recuerda nuestra salita de bienvenida. Si quiere más información o si necesita oración, pastores y líderes estarán por allí acompañándole. Que el Señor nos bendiga a todos este fin de semana. Gracias. Gracias, chicos. Cumplimos con la tarea. Gracias a nuestro Señor. Gracias, Juancito. El Señor te bendiga, mi hermano. Gracias por todo.